Bueno, es donde empieza esa etapa también más difícil todavía, ¿no? La etapa de confusión y la etapa donde, bueno, empiezas a cometer pues este acto de pecado. ¿Qué, ¿Qué pasa en ese lapso? ¿Tú guardas durante mucho tiempo esto? ¿Cómo te sentías como persona en ese momento? ¿Y qué empieza a cambiar en tu vida? Pues como persona, como varón, me, me sentía yo mal, muy, muy mal. Me sentía yo apenado al empezar a consentir esta personalidad. Empiezo a recriminarme, empiezo a reclamarle a Dios el por qué era yo así, el por qué sentía yo ese tipo de emociones, de deseos. Empiezo a buscar culpables, empiezo a querer dejar de yo ser responsable por responsabilizar a otros, ¿verdad? Empiezo a recriminar a mis padres, quizás no de manera física, porque pues mi padre estaba muy lejos, él vive en otro estado, él vivía en otro estado y ahora está conmigo. Eh, y ahí en el silencio me acuerdo muy, muy claramente que en mi cuarto, enfrente de un espejo, yo reclamaba a Dios, yo lloraba mucho, por, porque muy adentro en mi corazón yo sentía, y yo realmente sentía que esto no era lo que yo quería, pero hasta ese momento era lo que, pues no había otra realidad en mi vida, no había quien me pudiera decir, no eres así, no es eso lo que estaba planeado para ti, y pues empiezo a reclamarme, empiezo a sufrir en el interior. Claro que sí, pues cuando nosotros cometemos un acto de pecado, siempre hay consecuencias y siempre una de las consecuencias es ese vacío, ¿verdad? Se recrimina a uno y bueno, en muchas ocasiones queremos echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa o lo que estamos haciendo nosotros mismos. Pepe, durante este tiempo no buscaste hablar con tu mamá, no había alguien de plano con quien pudieras platicar esta situación en la que tú habías caído en ese momento, o sentías que las mismas amistades te iban arrastrando más y más a un pozo sin fin o más profundo. No sé si estás de acuerdo, Pepe. Pues sí, empiezo a quizás buscar respuestas en las personas eh, equivocadas, empiezo a platicar con mis amigos, mis amigas, los cuales me confunden aún más, me llevan, bien lo decías, por ese pozo sin fin, ¿verdad? Eh, y pues no, nunca se dio la oportunidad y jamás yo busqué la oportunidad de platicar con mi madre por lo fuerte de la situación que yo estaba pasando y porque tenía miedo a su reacción, tenía yo miedo a cómo ella pudiera reaccionar. En muchas ocasiones ella me hacía comentarios, pero pues trataba yo de evadirlos, trataba yo de hacer oídos sordos, y pues por lo mismo nunca se dio en ningún momento el buscar el apoyo de mi mamá. Me acuerdo que tuvimos un problema por un maestro ya en la etapa de mi juventud, ¿verdad? A 18 años. Y pues en ese momento la maestra comenta ciertas cosas con mi mamá, me llevan con un psicólogo, me hacen muchas pruebas y pues, ¿qué pasa? Que pues sabemos que la psicología pues no es una ciencia muy, muy exacta, entonces pues el psicólogo decía que yo estaba bien y pues con esa respuesta se quedó mi mamá y no pasó a más. Platícanos que tu mamá te lleva hasta el psicólogo y qué sucede. ¿Qué pasa? Pues me hace algunos test, algunas preguntas y en ese momento pues el psicólogo revisa los test, las preguntas,
los resultados que yo había tenido, y pues mi mamá solamente quería escuchar que pues no, no tenía yo ninguna tendencia ni no era homosexual. Entonces justo eso fue lo que le dijo el psicólogo, y mi mamá y yo salimos pues casi otra vez amigos porque habíamos tenido una fuerte discusión. Entonces nos vamos a casa y hasta ahí se cierra esa parte de mi vida con mi madre, queda convencida. En cuanto a mí, sigo en mi vida de pecado, las amistades nos vamos perdiendo unos a otros, ¿verdad? Y pues empiezo a tomar alcohol, a salir a las fiestas, y como vulgarmente se dice, ¿verdad? En este mundo de la homosexualidad, empiezo a salir del closet, empiezo a realmente ser como yo creía que así era mi naturaleza. Entonces pues solamente faltaba quizás darlo a conocer a todo el mundo. Es así como va transcurriendo mi vida hasta que empiezo a estudiar ya para una licenciatura, para empezar a trabajar, y sigue la misma situación, problemas en mi casa con mi madre por las salidas en las noches, las borracheras, todo lo que conlleva, ¿verdad?, a una vida de desorden. Así es, todo lo que conlleva una vida de desorden, y un pecado nos lleva a otro, y un pecado nos lleva a otro. Yo quiero especificar algo para alguien que ha hecho un comentario, que voy a omitir ahorita el nombre. No se trata de juzgar a las personas. Pepe viene a hablar, está hablando su antes y habla el después de lo que Dios hizo en su vida. No se olviden que todos somos pecadores y que lo importante es pedirle la gracia a Dios, ¿verdad? Y Él nos las da para levantarnos, y es ahí maravilloso donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y son los testimonios que pueden mover y conmover a mucha gente a acercarse a Cristo. Así que, Pepe, síguenos contando. Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese lapso? ¿No hubo, tu mamá en ningún momento se acercó a hablarte de Dios, o en tu casa se habla de Dios en algún momento, en tu familia? ¿Tú creciste en una cuna católica o cómo es esto también? Pues en ese momento, ¿verdad?, no había Dios. ¿Por qué? Porque pues no es, mi familia no es de asistir a la iglesia. Mi madre, pues por lo mismo, por el trabajo, siempre ocupada, siempre cansada, entonces nunca el poder ir a la misa los domingos, día de descanso nada más, día de acostarse, de ver televisión. Entonces no había dirección espiritual, no había alguien que orara por mí, no había alguien quien estuviera pendiente en la parte espiritual. Vuelvo a repetir, mi abuela muere cuando yo era chico, quizás ella era la única que en algunas ocasiones también asistía a la iglesia y buscaba esa parte espiritual. Entonces no, mi familia nunca ha estado presente Dios, no porque Él no quiera estarlo, ¿verdad?, o porque sabemos que Dios siempre está con todos los hombres y las mujeres del mundo, pero mi familia nunca ha dado un sí al Señor. Entonces no, Dios en esa parte está ausente. Vivo mi confusión yo y solamente yo, ¿verdad? No hay quien te oriente por el lado de la vida espiritual. Pero dentro de ti, en algún momento, ¿no sentiste una necesidad? Porque siempre hay alguien en las amistades. Dios siempre se vale de sí mismo para siempre llevarnos con alguien que en algún momento hable de Dios, o hable de no sé, en algún momento sentir esa curiosidad de acercarte, porque muchas veces entre más vamos cayendo en un vacío, pues así como tienes la necesidad de hablar con una persona y contarle algo triste que está pasando en tu vida, el alma también debe pedir esa luz, no sé, o qué pasó. Cuéntanos, háblanos de esto. Pues, ¿qué pasa en ese momento, verdad, en que Dios está ausente en mi vida? Recuerdo que tengo una amiga que pues no es católica, es una hermana que es presbiteriana. Entonces me empieza a invitar
a asistir a su iglesia, me empieza a invitar a escuchar la palabra, a tratar de ayudarme, porque pues en este caso también ella estaba un poco desorientada. Éramos el mismo círculo de amigos, entonces empiezo a buscar a Dios